No sé cómo decirte. Bueno, vamos a ir empezando. Ya habíamos empezado con... No sé si habíamos empezado con Degas, que le veis ahí retratado. ¿Empezamos? Sí. Bueno, ahí le veis pues representado como si fuera un burgués de la época. No deja de ser muy curioso porque en aquel entonces él era un artista que estaba empezando, no había alcanzado la veintena, no era un artista famoso y reconocido, pero ya aparece vistiendo pues la ropa propia de los miembros de la alta burguesía de la época. Con su chaquet, con su chistera, con sus guantes, y eso pues también nos permite, digamos, hablar de la biografía y la personalidad de la que si en el caso de Monet podemos pensar que es el impresionista por excelencia, Degas podemos decir que es el impresionista heterodoxo. Es decir, no podemos considerar que es un artista academicista, ni tampoco vinculado al realismo pictórico, pero claro, los temas que aborda y su manera de pintar está muy alejada de las obras de Pissarro, de las de Sisley, de las de Monet. El caso es que de todos modos, pues hay que señalar, curiosamente, un aspecto pues muy diferente de estos otros artistas que hemos podido ver con anterioridad. Y es que, curiosamente, su formación sí que va a ser, digamos, la típica de la época. Y es que va a tener una formación academicista, propia de los orígenes burgueses que tenía. Bueno, que tuviera un estilo, digamos, heterodoxo y que su condición social y su formación, digamos, le alejara de otros pintores impresionistas, no quiere decir que no estuviera en contacto con ellos, ni que no se relacionase con los artistas de dicha corriente. De hecho, pues va a exponer en muchas de estas exposiciones colectivas de los impresionistas. Y va a tener relación con otros pintores, siendo, digamos, la figura más destacada la pintora norteamericana Mary Cassatt, que ya la veremos retratada. Bueno, el caso es que estos orígenes, curiosamente, le va a permitir entrar a ciertos lugares para los cuales otros artistas, y sobre todo cuando no estaban consagrados, o cuando su fama, digamos, estaba todavía creciendo, no estaban consolidados, él va a poder entrar. Y es que, debido a estos orígenes, pues va a poder dirigirse a esos lugares frecuentados por la burguesía. Los lugares donde se practicaban las carreras de caballos, los teatros, las óperas, también las academias de baile y los espectáculos de music hall, siendo, digamos, también un precedente su obra de lo que posteriormente realizará Toulouse-Lautrec, otro artista de orígenes acomodados, solo que en su caso, pues, este procedía de la antigua nobleza francesa. De todos modos, aunque
por esos ambientes, eso no va a impedir que en su obra estén presentes también los miembros de las clases trabajadoras. Es decir, que si antes hemos visto con anterioridad pinturas de Renoir donde podemos pensar que está presente mayoritariamente los miembros de las llamadas clases medias, y si aparecen trabajadores o miembros de la burguesía, pues aparecen en esos ambientes con esas otras personas, digamos con una suerte de convivencia, al encontrarse en lugares comunes. En el caso de Degas van a aparecer los ambientes de aquellos que son más ricos, que están más adinerados, o los ambientes donde están aquellos que son más pobres, más humildes. Todo ello teniendo en cuenta de que en su obra lo que van a estar presentes son momentos fugaces y casuales, como si literalmente hubiera tomado una fotografía y la hubiera reproducido en un lienzo o sobre papel. Y esto es reconocible en todas estas escenas costumbristas que él va a recrear, incluidas sus célebres escenas de bailarinas, e incluso también sus desnudos femeninos, que ya veremos que tienen un carácter, digamos, bastante atípico en relación con otras representaciones de ese tipo por aquel entonces. Bueno, fue un artista versátil de Degas. Ya que no solo va a realizar pintura al óleo. Pero también va a realizar obras al pastel. Es decir, que va a emplear el papel y sobre él va a utilizar los pasteles y el carboncillo. Hasta ese momento, pues era una técnica, digamos, menor. Por aquel entonces se utilizaba para realizar bocetos, estudios previos, apuntes al natural. Sin embargo, Degas va a tener una inclinación por esta técnica y va a dignificar ese formato. Digamos que va a ser el primer gran artista que va a realizar obras empleando esta técnica, con una importancia tan relevante como aquellas obras que va a realizar sobre lienzos. Bueno, de todos modos, pues eso no quiere decir que sea un artista plástico que pinta y dibuja. También va a realizar esculturas. Digamos que el conocimiento de su obra escultórica fue tardío y posteriormente, digamos que fue saliendo a la luz. Bueno, por un lado él va a realizar obras en arcilla que van a ser vaciadas y posteriormente realizadas en bronce. Van a tener un aspecto, en muchas ocasiones un tanto abocetado, pero de todos modos también hay que tener en cuenta de que esas esculturas vienen a recrear también esas temáticas habituales en su obra. Es decir, que si a él le interesaba el mundo de las carreras de caballos, pues va a realizar esculturas de caballos. Si él representaba a mujeres bañando y aseándose, va a realizar esculturas como esta, de una mujer en una bañera, o más bien en un baño. Y también, si él realiza dibujos y pinturas con bailarinas, también va a realizar esculturas con bailarinas. Estas esculturas, en ocasiones, las va a complementar con postizos, va a incluir telas en dichas esculturas, en dichas obras.
Y por si esto no fuera suficiente, también se interesa por la fotografía y llega a practicar. Ahí tenéis pues, un retrato fotográfico que realizó de Mallarmé y de Renoir. En el espejo puede ser el que está Esta es la propia cámara. la cámara. En este caso pues, se trataría de daguerrotipos. Bueno, por la formación academicista que tiene Degas, él va a trabajar de una manera diferente de otros artistas, aunque también toma, pues, también realiza apuntes al natural y obras a plein. Lo común en la obra pictórica de Degas es que va a atacar la obra, digamos, de una manera convencional y académica. Es decir, que va a realizar estudios previos. Podría ser un dibujo, podría ser una obra al pastel, o podría ser incluso una fotografía, como la que tenéis aquí. Una de las modelos a las que él recurre, que podrían ser bailarinas, artistas del music hall, aspirantes a serlo, incluso prostitutas, era digamos, lo habitual, lo habitual en el mundillo de la bohemia parisina de la época y de inicios del siglo XX. Pues vemos cómo posa delante del objetivo de la cámara y esta misma imagen es recreada con posterioridad. Mujer saliendo del baño. También, de todos modos, esos elementos academicistas no solo se fundamentan en el empleo de una serie de estudios, de trabajos previos para realizar una composición. En muchas ocasiones, y ya lo comprobaremos, Degas va a recurrir a un dibujo preciso y también al uso de la perspectiva unifocal. Vamos a poder reconocer incluso líneas de fuga que se dirigen a un punto en concreto dentro o fuera del lenguaje. No obstante, eso no quiere decir que no realice también obras de aspecto bocetado y muy particularmente aquellas que realiza al pastel. Bueno, aquí por tanto vemos que tienen un aspecto más abocetado, semejante a sus trabajos al pastel. De otro modo, pues en ocasiones lo que hace es replicar dicha técnica sobre la superficie del vidrio. Luego, al mismo tiempo, se va a
estudia mucho la composición se va a interesar por puntos de vista inusuales y la representación del movimiento. En ocasiones pues vamos a poder ver a personajes que están en el aire, o también en el caso de caballos montados por jinetes. Y esto se debe a la influencia de la fotografía en su obra. Es lo que sucede en la obra que tienes a la derecha, Miss Lala en el Circo Fernando. Aparece una trapecista que literalmente es representada como si estuviera volando por encima de Degas. Aparece en el aire sin apoyarse en uno y en otro columpio o trapecio. Pero luego además daros cuenta de lo inusual del punto de vista. Emplea un picado muy marcado para representar, digamos, cómo está pasando pues, justamente por encima de su cabeza. Así que, claro, los picados y los contrapicados en su obra van a ser relativamente frecuentes, aparte de esos puntos de vista, digamos, un tanto inusuales, como por ejemplo que tenéis aquí. Parece como si se hubieran colado dentro del foso donde están los músicos de la orquesta, mientras está teniendo lugar esta representación de un ballet. Así que, claro, en unas ocasiones nos vamos a encontrar con puntos de vista elevados y en otras ocasiones muy bajos. Degas, al realizar esta obra, pues emplea tal punto de vista que él está por debajo de las bailarinas. No digamos ya en el caso de esta obra. También veremos obras en donde él va a estar por encima y va a representar el escenario visto desde arriba, como si estuviera en un palco junto al escenario. Ese interés por la fotografía va a hacer que él trate de representar el movimiento de manera veraz, de manera muy distinta a lo que había venido a suceder en épocas anteriores. A la hora de representar el movimiento, pues en ocasiones va a suceder algo como esto, es decir, que realmente las figuras estén como suspendidas en el aire, sin apoyarse en el suelo ni en ningún elemento. Bueno. El cuadro de la trapecista es estilo abocetado también, ¿no? Bueno, eso depende de todos modos de la ocasión, lo podemos apreciar mejor en otro tipo de obras más que en esta. El músico no, pero el músico está claro que no es una pincelada suelta ni pastosa, ¿no? Bueno, trabajan en todos los mundos de dos maneras diferentes con respecto a los músicos que están en primer término frente a las bailarinas que están detrás. Bueno, La posición que tiene la del circo se puede considerar como escorzo. es un esfuerzo muy marcado. Es un esfuerzo. Bueno, el caso es que de todos modos, pues Degas no suele salir al campo, al aire libre, a realizar obras, a pintar al natural. Tiene muy pocos paisajes y cuando pinta al aire libre parece que es poco más o menos que obligado cuando él lo que quiere es representar carreras de caballos. Pero claro, si no se interesa por la representación de los efectos lumínicos de la luz natural y del exterior, sin embargo Degas
sí que se va a interesar por los efectos de la luz de gas. Hay que tener en cuenta de que, claro, por aquel entonces no existían las bombillas y a la hora de iluminar espacios muy amplios se recurría a la luz de gas. Y claro, no solamente había lámparas suspendidas en el techo. En el caso de los escenarios, de los cabarets de la época, de los teatros, de las óperas, había lámparas que se colocaban junto al escenario. Así que eso que hacía cuando se aproximaban estos artistas, pues recibían una luz que les iluminaba el cuerpo desde abajo, generando pues unas sombras muy particulares como las que veis aquí. Es decir, que si en la luz del mediodía pues los rostros se ven proyectada su sombra hacia abajo, por tanto la sombra de la nariz se proyecta hacia la boca. Con la luz de gas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se van a marcar las cuencas de los ojos, también los arcos en la frente, se van a reconocer las marcas de la barbilla, las orejas van a tener una sombra bastante peculiar. Todo ello pues teniendo en cuenta de que daba una luminosidad, digamos, un tanto singular, con lo cual pues había un contraste cromático muy fuerte y muy duro entre las luces y las sombras, especialmente cuando la gente se aproximaba hacia esas lámparas, como viene a suceder en esta obra. Cantante con el guante negro, que de todos modos el nombre está ahí. Bueno, ¿qué temática va a desarrollar Degas? Bueno, realiza retratos, aunque de todos modos su producción la irá abandonando con el paso del tiempo, y sobre todo se va a interesar por representar escenas costumbristas. Se va a interesar por este tipo de escenas Eso sí, estas escenas costumbristas, pues no las recrea pues para presentar escenas populares o denunciar la situación de los más desfavorecidos o criticar a los más poderosos, sino simplemente va a tratar de recrear instantes fugaces y espontáneos, como si hubiera sorprendido a la gente, hubiera lanzado una fotografía y esa imagen luego la hubiera utilizado para realizar una pintura o un dibujo. Claro, a Degas se le acusaba de representar a gente con posturas indecorosas y poco elegantes, pero claro, lo que hacía era representar escenas que sucedían ante sus ojos y no posados. Así en la obra que tenéis a la derecha, Mujer en un barreño, pues es como si literalmente se hubiera colado en el interior de una habitación y hubiera sorprendido a una mujer mientras se está aseando.
bueno, se va a preocupar por recrear esos ambientes burgueses como teatros, óperas, espectáculos de music hall. En ese sentido, digamos que va a ser predecesor de lo que luego hay en los Broadway. Jardines de ballet. Son frecuentes, por tanto. Sus representaciones de bailarines. Bueno, ¿por qué representa una y otra vez a bailarinas en diferentes momentos, en diferentes lugares, ya estuvieran bailando encima de un escenario o en las academias de baile, también pasando por los ensayos previos? Bueno, pues al fin y al cabo, pues eso era posible gracias a sus contactos personales. Pero por otro lado, a él también le va a servir como excusa para poder representar de una manera naturalista el movimiento. Es decir, que igual que va a tratar de representar realmente a una trapecista literalmente volando o un caballo al galope, pues también le va a interesar representar esos movimientos que realizan las bailarinas en sus ensayos y en sus representaciones. También de todos modos va a representar esos ambientes de las clases populares y trabajadoras, así que en ocasiones se va a alejar pues, precisamente de las plateas y de los palcos de los teatros y se va a dirigir a aquellos lugares donde estaban presentes los trabajadores más humildes de aquel entonces. Si podía sacar esos ambientes lujosos, pues igual podía acudir, por ejemplo, a un café modesto, literalmente frecuentado por borrachos, como ya veremos ahora en el ejemplo. Bueno, este tipo de representaciones, que representan un momento fugaz y espontáneo, se hace extensible a sus desnudos. Y claro, en este caso no nos vamos a encontrar con una representación mitológica o alegórica que sirve de excusa para representar a una mujer desnuda, pero tampoco son representaciones de bañistas, como las que realizaban Renoir o Cézanne por aquel entonces. Sino que va a representar a las mujeres en el interior de sus hogares, aseándose. Nos vamos a encontrar con mujeres que se bañan, que se secan, que
que se peinan, que se arreglan en el tocador. ¿Por qué hace estas representaciones de gas? Bueno, pues esto ha sido pues, objeto, digamos, de discusión, de conjeturas. Por un lado, el tratamiento de estas obras no viene a ser más que muy parecido a estas obras costumbristas que hemos visto con anterioridad. Es decir, ¿por qué dotar a estas representaciones de un aire erótico y sensual? Si en el resto de obras lo que trata es de representar, digamos, escenas casuales dentro de la realidad cotidiana, o al menos de la realidad que él conocía y veía. Pero luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta otra cosa. Y es que Degas pues, era una persona de ideas conservadoras, probablemente misógino, que permaneció soltero toda su vida. Los contactos con las mujeres de las que se rodeaba eran más bien esporádicos. No se le conocen, digamos, relaciones amorosas, aunque tuvo una relación estrecha con la pintora Mary Cassatt. Así que, de todos modos, pues la visión, en cierto modo, que él tiene del cuerpo femenino, pues venía a estar condicionada, en cierto modo, por el pudor a la hora de tratarlo. Y también a una sobreextensión que lleva pues, a que literalmente a la hora de abordar estas obras pues Degas parezca, digamos, más una suerte de Mirón o un Mirón, o más bien una suerte de entomólogo que ve a través del microscopio una escena doméstica, que alguien, digamos, interesado pues, por decirlo llanamente, por los placeres de la carne y del sexo. Bueno, pues obras destacadas de Degas. Bueno, más que el orden cronológico, a mí lo que me ha interesado era más bien abordar su obra en relación a las diferentes temáticas que él cultiva, para no, digamos, hacer ciertos desajustes a la hora de explicar y andar pasando pues, de retratos a escenas en los teatros, escenas de bailarinas, desnudos, etc. Sino ir agrupándolo temáticamente en esta base. Y voy a hacerlo, digamos, de manera cronológica. Bueno, obras destacadas. Pues su escultura más conocida es esta, y bueno, pues naturalmente es una bailarina, faltaría más. En este caso, la pequeña bailarina de 14 años. Bueno, otras obras suyas. Músicos de la orquesta, ya veremos luego una obra parecida a esta.
por ese interés por la luz que hay en esos espacios interiores donde tienen lugar esos espectáculos, pues también podemos señalar, digamos, esa luz un tanto singular que había en ese recinto, de planta más o menos circular, donde tenían lugar esos espectáculos circenses. Podemos adivinar, pues, precisamente cómo, digamos, la luz incide de una manera un tanto uniforme y más bien grisácea en el conjunto. La dificultad que había, bueno, por aquel entonces para iluminar espacios amplios de noche. Bueno, lo más obras suyas, cantante con guante negro. Claro, en esa representación de esos instantes fugaces y espontáneos, pues en este caso lo que hace, en este caso, y creando los efectos de la luz de gas, es precisamente representar a esta cantante que literalmente está dando el do de pecho mientras está cantando y al mismo tiempo gestualizando. Ya veremos luego también otro ejemplo de ello. Bueno, retratos suyos. Quizá pues el más conocido y ya de todos modos pues un ejemplo de obra inicial en su periodo de formación, cuando su estilo, digamos, todavía no era del todo reconocible, es la familia Bellini. Con el tiempo, digamos, su estilo se va a hacer, digamos, más abocetado, va a imitar más la textura de su obra El pastel, pero de todos modos en este lienzo lo que podemos es reconocer pues, el dibujo preciso, el cuidado en la composición que tiene el artista, aunque de todos modos pues, no puede evitar introducir elementos pues, más bien casuales y espontáneos en esta representación. El padre aparece sentado en su escritorio, de una manera inusual, pues aparece de espaldas al espectador, como si se hubiera girado en un momento al ser sorprendido, digamos, en sus asuntos. Y una de las hijas pues, aparece en una postura un tanto extraña al apoyarse en la silla, de hecho solo se le ve una pierna, no las dos, con lo cual pues, podemos imaginar dos cosas. O bien que la coja, con lo cual pues ya nos iremos un poco a la tienda, o simplemente que tenía una rodilla doblada y la estaba apoyando en la silla. Bueno, luego ya otros retratos, de Mary Castle, en esa postura, digamos, un tanto inusual y espontánea. No se trataría, pues, por tanto, de una postura correspondiente a un retrato al uso. Este otro del conde Luis Napoleón Lepic, con sus hijos. Y digamos, tan singular de Edouard Manet con su mujer. Bueno, Degas realizó este retrato a Manet. Manet era, digamos, elogiado y admirado por el resto de pintores impresionistas y es muy posible que, fruto de esta admiración y el respeto que tenía hacia él, pues decidiera retratarle. Pero al entregar la obra, pues Manet, digamos adecuadamente, que no estuvo para nada satisfecho. Con lo cual, destruyó el lienzo. Posteriormente Degas le recuperó y reconstruyó, digamos, lo que pudo de la obra. De ahí que veáis a la mujer de Manet cortada en el lienzo. Claro, ¿por qué no le gustó la obra al pintor? Pues daros cuenta cómo aparece sentado sobre el sofá. Con ese aire entre pensativo y tanto pensativo como desgarbado. Literalmente tira sobre el sofá descansando.
más obras suyas, en este caso pues recreando estas escenas costumbristas. En la obra de la izquierda, la violación o interior doméstico, pues lo que trata es de representar pues precisamente la luminosidad propia de las lámparas de petróleo. La luminosidad de dichos aparatos era baja, prácticamente lo único que se podía iluminar correctamente era aquello que estaba más próximo a las mismas. De ahí, digamos, esa luminosidad de la obra tan singular, donde va a recurrir también a la perspectiva unifocal para componer el espacio de esta obra, al igual que sucede con esta otra. Una oficina de la Loja del Algodón de Nueva Orleans. Bueno, en este caso pues podemos comprobar cómo va a recurrir a un dibujo preciso, fruto de un estudio y una preparación previos, en las que van a representar a diferentes personajes con actitudes diversas. Unos se encargan de comprobar la calidad del algodón, incluido de este personaje que está en primer término, otros realizan tareas administrativas. Aquí tenéis otro que simplemente se dedica a leer el periódico. Así que, por tanto, compone, digamos, el espacio de la manera tradicional, pero trata de dotarlo de un aspecto casual. También es algo que sucede en esta obra, Plaza de la Concordia. Así que, claro, va a representar a estos personajes en primer término como si literalmente Degas se hubiera plantado en medio de la plaza y hubiera hecho una fotografía a unos burgueses de la época, a estos niños con su mascota. Si hubiera sido Monet, ¿qué hubiera lo que habría pretendido? Pues realizar un paisaje amplio donde, desde luego, que no aparecerían literalmente personas en primer término. De hecho, en la obra, pues prácticamente el paisaje es un elemento secundario para incluir a estos personajes. Luego ya en retratos en la bolsa de valores, pues lo que le interesa más es captar, digamos, esa sensación de bullicio por un lado, pero también de confidencias al oído entre los corredores que tratan, pues, de comunicarse las posibilidades de sus negocios, los rumores que pudiera haber de cara a poder comprar y vender acciones. Ahí que esté presente pues esas vestimentas burguesas propias de la época, los guantes, la chistera, los chaqués, naturalmente las levitas que servían, las levitas y los abrigos correspondientes, evidentemente también los puros, porque claro, aquellos que fumaban, pues claro, unos fumaban de una manera y otros fumaban de otra. Los que tenían más dinero, ¿qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que podían fumar? Pues puros. Bueno, acerca de las carreras de caballos, pues estos les van a obligar a salir al campo, a salir al exterior. Por lo que el paisaje va a estar presente en este tipo de obras. Se va a interesar por plasmar el movimiento, más que en representar pues, determinadas condiciones lumínicas que pudiera haber en dichos lugares. De hecho, pues aquí aparece pues, un caballo
al galope, el cual trata el jinete de frenar. Bueno, y luego aquí como muestra que es lo que tenéis, pues un paisaje. De gas pinta muy poquitos, no le interesan especialmente, y si se hubiera, digamos, dedicado a la realización del mismo, pues ¿qué aspectos podrían tener? Pues evidentemente este aspecto, digamos, un tanto abocetado, una obra por tanto muy alejada prácticamente de las que él realizaba por aquel entonces. Bueno, carrera en provincias lo que va a representar es un paisaje llano, muy amplio, donde curiosamente lo que se va a interesar es en ese coche que está parado pues, en primer término, donde aparecen pues, aquellos que pretendían, digamos, asistir a dichos eventos. La popularidad de las carreras de caballos entre los miembros de la alta burguesía pues, va a conducir a que posteriormente aparezcan los hipódromos con su correspondiente circuito para que los caballos dieran una vuelta o varias de ellas, o que se incluyeran pues, un circuito que incluyera saltos en la competición. Pero claro, pues inicialmente, ¿qué era lo que sucedía con estas carreras de caballos? Pues que literalmente se hacían al aire libre, se buscaban espacios donde se pudieran celebrar. Como lo que viene a reproducir en este caso, en la obra. Naturalmente, pues también para hacerse una idea de qué personas son las que asistían, digamos, a esos eventos, pues para dejarlo evidentemente claro, pues ahí veis pues ese coche con ese grupo familiar, formado por esos miembros de la alta burguesía de la época. Bueno, Degas se va a interesar por esos ambientes de la alta burguesía francesa, pero también se va a interesar por los ambientes donde se mueven precisamente los trabajadores y aquellos que viven más modestamente. Como ya os había mencionado antes, pues digamos que Degas se va a olvidar de las clases medias y se va a interesar o bien por aquellos que son ricos y sus ambientes, o bien por aquellos que son más pobres. Y en cierto modo, y además, pues curiosamente, sin mezclar en los ambientes que representa a unos y a otros. En el caso de Renard os había mencionado que habitualmente va a representar a esos personajes que podríamos llamar nosotros como pertenecientes a las clases medias, pero en ocasiones hay trabajadores o miembros de la burguesía que están en esos ambientes, digamos, donde en ocasiones se pueden encontrar todos al mismo tiempo. Bueno, un ejemplo de ello pues son las dos obras que tenéis a la izquierda, con dos sombrererías. En este caso pues veis que hay una clienta que se está probando uno de estos sombreros propios de la Belle Époque, son sombreros decorados con lazos, cintas, flores, etcétera, etcétera. Mientras que aquí lo que tenéis es a una empleada pues ajustando una de estas prendas. A la derecha lo que tenéis es una obra llamada Los bebedores de absenta. Degas utilizó estudios previos, pero evidentemente en la obra lo que va a tratar es de representar, digamos, un instante que pudiera haber sucedido en alguno de los bares y cafeterías del París de aquel entonces. De hecho, daros cuenta, el personaje de la derecha aparece cortado. Eso también pues, permite centrar nuestra atención en la mujer que se encuentra en el centro. Bueno, mientras que el hombre pues, aparece, digamos, pues, muy
mirando a su alrededor con ese rostro, pues fruto de ese rostro con un aspecto propio del abuso del alcohol, con una tez entre blanquecina y rojiza. La mujer del centro pues aparece con un aire, digamos, que viene a ser una combinación de un aire pensativo por un lado, es decir, en la representación de una personalidad un tanto depresiva, con la gestualidad propia de una persona que se está alumbrando por los efectos del alcohol. Así que, claro, esta obra la podemos entender en parte como una representación naturalista y veraz de esos ambientes, pero también con una suerte de estudio psicológico, algo infrecuente en la obra de este artista. Es decir, hemos visto que a diferencia de Monet, Degas sí que se interesa por la figura humana, pero realmente, cuando hemos estado viendo otras obras y otras que vamos a ver ahora, realmente vemos, apreciamos en qué están pensando los personajes que están presentes en estas obras costumbristas de Degas. Pues en la gran mayoría de casos no, quizá una excepción pudiera ser esa. Así que, por tanto, digamos que esa concepción pictórica no estaría tan alejada de Monet como a lo mejor nos pudiera parecer. Porque, claro, si hemos visto esa obra antes, en este caso, en Las planchadoras, Degas pues va a recrear una escena que nos puede recordar a los lienzos de los pintores del realismo pictórico. Podemos pensar que ha tomado una temática que podía haber estado presente en una obra de Courbet o una obra de Daumier, no ya en el caso de Millet, porque como al fin y al cabo estaba más interesado en los ambientes rurales, pues difícilmente nos podríamos imaginar a dos planchadoras dentro de un recinto cerrado. Pero claro, a Degas le interesa representar la dureza de su trabajo, hace una crítica social con esta obra. No, hace una obra costumbrista en la que represente una escena pintoresca vinculada a las clases populares. Tampoco. Literalmente es como si se hubiera metido dentro de ese espacio y las hubiera sorprendido. A una planchando, que podemos apreciar evidentemente cómo está realizando un esfuerzo, y la otra descansando y desperezándose. Al fin y al cabo, pues en muchas ocasiones vamos a ver en obras de Degas a mujeres que se están estirando, que están bostezando, que manifiestan expresiones de aburrimiento y abatimiento, que aparecen distraídas, que aparecen charlando distendidamente con las personas que tienen a un lado. Bueno, acerca de los desnudos femeninos de Degas, pues estos aparecen, digamos, en la intimidad de sus hogares, en los espacios destinados para el aseo, de ahí que aparezcan bañándose, secándose, peinándose los cabellos, como en el caso de la toilette que tenéis aquí arriba, y generalmente aparecen solas, aunque esta vendría a ser una excepción. Naturalmente, a la hora de entender estas representaciones de estas mujeres que están en la intimidad de sus aseos, pues también se hace extensible a esta obra, frente al espejo, donde ya aparece una mujer vestida simplemente con una blusa, mientras se está poniendo un sombrero, mientras se está acicalando ante el tocador.
todo ello pues, es reconocible pues, uno de sus representaciones de desnudos femeninos más conocidos, que es la bañera. Aquí podéis apreciar también la técnica al pastel a la que recurre Degas para realizar esta obra y cómo el tratamiento de esta escena pues, está alejado de lo sensual y de lo erótico. Al fin y al cabo, pues, lo que representa es a una mujer en la intimidad del hogar cuando trata de asearse en una bañera o más bien un barreño. Bueno, naturalmente, pues a la hora de hablar de Degas, pues no podían faltar las representaciones de bailarinas. Aquí tenéis pues a las mismas en diferentes ambientes, pues fruto de sus contactos él va a poder acceder a las academias, a los momentos de ensayo, a las representaciones teatrales, pero no pueden pensar que incluso la representó hasta en el baño, pero claro, os había mencionado, algunas de estas bailarinas pues eran modelos de algunas de sus representaciones de desnudos, así que en este caso podía ser hasta literal. Bueno, aquí tenéis dos representaciones en los estudios, donde aparecen las bailarinas en diferentes actitudes y posturas. Aquí aparece pues, recreando un paso de baile. Otros aparecen en una actitud, digamos, más distendida, al tiempo pues que para la práctica de los mismos pues está presente en ambos casos un violinista reproduciendo pues, una pieza musical de cara a esos ensayos. Luego aquí tenéis estas otras dos obras donde ya están presentes, digamos, esos momentos pertenecientes a la representación en escena. En Bailarinas en Azul, de todos modos, pues además podemos pensar que se trata de un momento justo anterior a salir a escena. Claro, también esa no deja de ser una obra un tanto extraña, porque claro, casi siempre, prácticamente siempre, como visten las bailarinas de la época, las bailarinas que representa Degas. Pues con el correspondiente cultural. Además, pues había algo que a él especialmente le interesaba, pues por un lado la propia textura y las calidades de las telas que se empleaban en estas vestimentas, y también pues como estas en cierto modo se fusionan con el ambiente por un lado y luego ya por otro también como este le va a permitir la representación del movimiento de una manera un tanto singular. Bueno, en el ensayo en el escenario nos encontramos pues, con una escena casual donde los personajes tienen actitudes espontáneas y donde toda la escena tiene un conjunto, digamos, representa una escena casual, pues era el estudio de todos modos del espacio y de la composición. Ordenando de todos modos pues, las figuras en torno a dos líneas, una en horizontal y otra en diagonal. El caso es que literalmente pues, va a representar una escena dentro de un teatro en la cual pues, hay un evidente desorden. Digamos que el director de la compañía está dando instrucciones, pero las bailarinas digamos, están digamos, en actitudes muy diferentes. La mayoría
pues están distraídas y cansadas o ajenas a aquello que les están diciendo. Luego además, pues una de ellas está bailando pero parece desequilibrada, algo que de todos modos pues no nos debería de extrañar, sobre todo pues, en medio de los ensayos. Y luego además, pues para acentuar, digamos, esa espontaneidad de la escena y ese caos sobre el escenario, pues también Degas va a incluir a estos dos personajes que aparecen a lo lejos, vestidos como los burgueses de la época, con esas posturas además, digamos, por decirlo de alguna manera, un poco elegantes. Uno literalmente tumbado a lo largo de una silla y el otro con ella dada la vuelta y abierto de piernas. Bueno, fruto de ese afán de representar esas escenas, pues más bien cotidianas, espontáneas, tratando de representar un aspecto, digamos, fugaz, nos encontramos con esta otra obra, La Espera. Ahí aparece una bailarina, acompañada por otra mujer, podemos pensar que es su madre o algún familiar. Porque claro, también venían a ser muy habituales las pruebas para acceder a las compañías de baile o para alcanzar algún puesto mejor dentro de la compañía. Así que era, digamos, a la decisión que hubieran tomado para poder bailar ante los responsables de la misma, pues nos encontramos con esa escena, en la cual pues, la bailarina pues, aparece pues, dolorida o ajustándose la zapatilla. La mujer de la derecha, pues aparece, naturalmente, pues aparece, digamos, con un gesto, digamos, de cansancio, pero también, pues, con una postura propia de la incertidumbre del momento. Bueno, a la derecha tenéis la orquesta de la ópera. Y en este lienzo, ¿qué es lo que va a hacer Degas? Pues por un lado va a recurrir a un estilo más dibujístico, como si lo que pretendiera era realizar un retrato de grupo de parte de la orquesta. Al fin y al cabo, él podía acceder al recinto y a los diferentes espacios de la Ópera de París, pero de todos modos la concepción no es tan distinta como la que hemos visto con anterioridad. Bueno, no sé qué está ahora. Es decir, ¿qué es lo que pasa con la obra que hemos visto antes? Pues Degas, digamos que se va a situar junto a los músicos como si estuviera en el foso o en la primera fila de la platea. Va a cortar la imagen, al fin y al cabo él no pretendía representar a todos los músicos, solo va a representar a una parte de ellos. Con lo cual, pues, aparece este músico tocando el fagot, también miembros de la sección de cuerda, al fondo de todos modos se puede reconocer el arpa, pero al tiempo que recurre a este estilo, donde la línea va a predominar sobre el color, al fondo, ¿qué es lo que reconocemos? Pues que hay una luminosidad diferente, propio de la luz de gas, y también se puede reconocer un estilo más arrocetado. Digamos que las bailarinas que están al fondo se asemejan a la hora de haber sido representadas más a lo que nos encontramos aquí que a lo que se encuentra justamente en esta parte del tiempo. Bueno, más representaciones. Tenéis por un lado a bailarina con ramo, en este caso pues se va a interesar en esos movimientos que tienen las bailarinas. Al fin y al cabo, pues con ese gesto, con esa cabriola que ella realiza una vez que le han entregado un ramo después de la representación.
algo, digamos, diferente a la obra que tenéis a la derecha, aunque ambas tratan de recrear los efectos de la llamada luz de gas. El teatro, la canción del perro. También trata, de todos modos, de representar un momento casual cuando una cantante está actuando ante el público. Vemos esa luminosidad tan peculiar de la luz de gas, pero también pues atendemos precisamente en la gestualidad de la cantante a la hora de interpretar la obra. Bueno, además, pues sabiendo el nombre y con los gestos que está haciendo, pues casi podemos adivinar el estribillo. No sé si me entendéis. La canción del perro de la guagua. Por ejemplo. Ahí está el perro de manos. Sí, hacer así. Bueno, si fuera un perro argentino diría que es guau. Oye, bueno, pues como sea. Es un chiste muy malo, ya lo sé. Pero bueno. Bueno, la clase de danza, sobre la clase de danza pues va a hacer dos obras muy semejantes donde va a aparecer justamente el mismo personaje en dos de sus lienzos, donde nuevamente nos vamos a encontrar con esos gestos y posturas espontáneas de las bailarinas, de las lo que le interesa representarlas en actitudes muy diversas. Ya pueden aparecer algunas bailando, pero otras aparecen distraídas, conservando entre ellas, con gestos de cansancio, ajustándose la ropa, como estas que tenéis aquí en primer término. Luego, ya por el contrario, en el ballet La Estrella, lo que pretende es representar a esa primera bailarina actuando, viéndola pues literalmente en el escenario desde un barco mientras está desarrollándose la actuación. Bueno, como obra destaca, pues que menos que señalar pues, precisamente una obra de Degas donde estén presentes bailarinas. En la clase de danza, pues nuevamente nos encontramos con un grupo de bailarinas que están en actitudes diversas. De hecho, quitando esta que sí que está realizando un paso de baile, pues ninguna está bailando. Algunas, supuestamente una sería esta, aparecen atentas a la lección del maestro de danza, del cual se conoce el nombre, Jules Perrot. Era un maestro que se retiró y volvió nuevamente a la enseñanza en la Ópera de París. Hay que tener en cuenta de que, bueno, por aquel entonces el edificio, si no recuerdo mal, estaba sin inaugurar, pero la institución ya existía con anterioridad, con lo cual la compañía de danza desarrollaba sus actividades propias, aunque tuviera que ser en otros espacios. El caso es que nos vamos a encontrar, pues naturalmente, que con bailarinas que están distraídas, conversando. Aquí veis a una que se está ajustando el lazo del cuello. Otra aparece aquí, pues con un gesto de todos modos de hastío, pero algo de cansancio, mientras está rascando la espalda. Todo ello pues tratando de dar esa sensación, digamos, de espontaneidad, de observar, digamos, un momento fugaz que estuviera teniendo lugar en una academia de baile. Pero de todos modos la obra responde a un estudio profundo a la hora de haber sido realizada. Observamos, aparte de cuidado en el dibujo, cómo ha utilizado la perspectiva uniforme
¿Y cómo va a cuidar la composición? Ordenando el espacio y situando al grupo de bailarinas alrededor del maestro, el cual se va a situar hasta cierto punto en el centro de la composición. Aunque se encuentra ligeramente desplazado, podemos imaginar un espacio fuera del cuadro que vendría a situarle, digamos, en un espacio más central. Todo ello, mientras que al mismo tiempo, curiosamente, se va a interesar por las calidades de las vestimentas, en este caso, de los tutús de las bailarinas, demostrando pues, cierto interés por lo anecdótico que nos puede recordar, pues, en cierto modo, a la pintura costumbrista del barroco. Bueno, Auguste Rodin. Rodin, ahí le veis retratado por John Sargent, uno de los retratistas, digamos, más importantes en ese clásico del siglo XIX al siglo XX. Posiblemente fuese el más conocido de la época a escala internacional. Ya de todos modos os había hablado de él, aunque fuera brevemente, hacía unas clases. Bueno, Rodin se convirtió en el escultor más famoso de Francia, llegó a convertirse en una celebridad, también llegó a recibir encargos oficiales, aunque curiosamente su formación y trayectoria inicial le llevó por unos caminos, digamos, un tanto heterodoxos, hasta que de todos modos, en la década de 1880, se convirtió, digamos, en una personalidad artística muy destacada en Francia. Bueno, Rodin es considerado como el principal representante del impresionismo en la escultura. Pero luego también hay que valorar otra cosa. Si se consideran a los pintores impresionistas como los artistas plásticos que van a servir de puente entre los movimientos que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX y el arte de las vanguardias del siglo XX, es decir, los artistas que van a abrir camino a la modernidad de las artes plásticas, Rodin va a ser un escultor fundamental para explicar la evolución de la escultura moderna. Es decir, que va a abrir nuevos caminos de expresión en las posteriores vanguardias del siglo XX.
se va a formar, digamos, de una manera muy singular, y luego además el hecho de que estuviera alejado de los círculos académicos va a hacer que se aproxime a la escultura de una manera diferente, porque de todos modos, en primer lugar, él, en vez de acudir, digamos, a las academias, a formarse a la manera tradicional, va a tener una formación inicial como artista decorador. Luego, a su vez, acudirá a Italia, pero no acudirá a Italia a formarse a la manera que hacían los artistas en el siglo XVIII, es decir, a formarse de una manera academicista, sino que lo que va a pretender es conocer de primera mano las obras de los grandes autores, y especialmente le van a interesar dos escultores, por un lado Donatello y por otro lado, y sobre todo, el mismísimo Miguel Ángel. Así que en su obra va a estar presente, digamos, por un lado, la influencia de las artes decorativas, ya veremos ahora un ejemplo, la influencia de los impresionistas, la influencia de Donatello, y la influencia de Miguel Ángel. Es decir, que de todos modos va a estar presente en su obra elementos propios de la tradición y de estilos anteriores, pero de todos modos también los va a interpretar a su manera dentro de una plástica muy personal. Al mismo tiempo que se ve influenciado por esa nueva corriente artística que surge en Francia en ese momento, en la década de 1860-1870, y va a tratar también de llevar a cabo esta estética por otros medios. Bueno, ¿y cuáles son las características de la obra de Rodin? Bueno, pues en buena medida su obra viene a estar resumida en una sola. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, pues en 1880 inicia la realización de la llamada Puerta del Infierno, obra en la que irá incorporando elementos y realizará modificaciones hasta 1917. Habrá de todos modos diferentes representaciones, diferentes réplicas de esta obra, donde van a estar presentes en esa interpretación personal de la Divina Comedia de Dante obras escultóricas bastante conocidas y representativas de su obra. Las tres sombras, el pensador, la figura del beso también estará presente, también teniendo en cuenta de que las artes decorativas van a estar presentes en esta obra, que de todos modos, pues, aunque veáis el vaciado original en yeso, hay diferentes puertas del infierno realizadas en bronce, que vienen de todos modos a ser una respuesta personal a lo que Miguel Ángel llamó las puertas del paraíso. Es decir, él consideró que podía realizar algo que hizo Ghiberti en el siglo XV, las terceras puertas del baptisterio de Florencia. Ya había hecho las segundas, y en el siglo XIV Andrea Pisano había hecho las primeras. En esta obra, Ghiberti va a realizar una serie de relieves en bronce con escenas del Antiguo Testamento.
simultaneando esas representaciones en los diferentes paneles y variando el espesor de las formas, es decir, va a combinar el alto relieve y el bajo relieve al mismo tiempo mediante la técnica de striachiato, acercando y alejando las figuras, pero también variando sus bultos, al tiempo que va a incorporar elementos decorativos y va a incluir esos bustos dentro de esos pequeños tondos, entre los cuales estaría un retrato del propio Gibert. Pues bien, a modo de réplica y como compendio de la obra escultórica del autor, pues de todos modos, pues esas características de su obra pues vienen a estar recogidas pues en esas puertas que al mismo tiempo pues incorporan elementos decorativos y escultóricos en su realización, tratando de crear, digamos, un conjunto uniforme de bultos redondos, altos relieves, etcétera. Bueno, por cierto, la figura del verso, no me acuerdo dónde estaba. Bueno, ya veremos luego también alguna figura. Justo la que está en medio, no parece un beso. Esto, Sí. este es el pensador. Ah. Bueno, pues ¿cuáles son las características? Pues como tengo que comentaros ahora una cosa, lo vamos a dejar para la semana que viene. Así que ya, pues en profundidad veremos a hablar y posteriormente el puntillismo.